Porque una sola vida no es suficiente, entre tazas de café y copas de vino, enfrentamos la realidad a fuerza de letras, viviendo un libro a la vez. ¿Nos acompañas? Hablamos de la novela Igualdad de Edward Bellamy. Edward Bellamy nació el 26 de marzo de 1850 en Chicopee, Massachusetts, Estados Unidos de América. Hijo de María Luisa Putnam y de Rufus King Bellamy, ministro bautista. Asistió a una escuela pública en Chicopee Falls antes de ingresar en el Union College of Schenectady, Nueva York, donde estudió 2 semestres. Viajó por Europa durante un año, pasando mucho tiempo en Alemania. Estudió Derecho e ingresó en el Colegio de Abogados en 1871, aunque después se dedicó al periodismo, colaborando brevemente en el New York Post y en su Massachusetts natal en el Springfield Union. Con 25 años desarrolló una tuberculosis, enfermedad de la que finalmente fallecería y de la que padeció a lo largo de su vida. En un esfuerzo por recuperar su salud, Bellamy pasó un año en las islas de Hawái. Tras regresar a los Estados Unidos de América, se dedicó a la literatura. Sus primeras novelas, Six to One, Dr. Stanislaus Process y Miss Ludington Sisters, fueron obras poco relevantes. El éxito le llegó con su novela Looking Backward, ambientada en Boston en el año 2000 y en la que describe a los Estados Unidos bajo un sistema socialista ideal orientado a las necesidades humanas. De esta obra se vendieron más de 1 millón de copias. Bellamy se convirtió en propagandista por la nacionalización de los servicios públicos y sus ideas alentaron la fundación de clubes nacionalistas, grupos políticos inspirados en sus obras que también aparecieron en Europa, especialmente en los Países Bajos. Influyó en la plataforma de Populist Party en 1892 a través de su revista nacionalista, aunque su sucesor, New Nation, entró en declive. Su obra Igualdad, publicada en 1897, es secuela de Looking Backward y no tuvo tanto éxito. Contrajo matrimonio con Emma Augusta Sanderson en 1882, con la que tuvo sus hijos Paul y Marion. Edward Bellamy falleció el 22 de mayo de 1898 en Chicopee. Capítulo 1. Una aguda investigadora de análisis cruzado. Con muchas expresiones de compasión e interés, Edith escuchó el relato de mi sueño. Cuando, por último, puse punto final, ella se quedó meditando. ¿En qué piensas?, dije. Estaba pensando, respondió. ¿Cómo habría sido si tu sueño hubiese sido verdad? ¿Verdad?, exclamé. ¿Cómo podría haber sido verdad? Quiero decir, aseveró, si todo hubiera sido un sueño, ¿cómo supiste que lo fue en tu pesadilla y nunca hubieses visto realmente nuestra república, la regla de oro, ni a mí, sino que solamente hubieses dormido una noche y soñado todo acerca de nosotros? Y supón que hubieses procedido tal y como lo hiciste en tu sueño, hubieses ido arriba y abajo diciéndole a la gente la terrible locura y maldad de su modo de vida y cómo había un modo más noble y feliz. Piensa cuánto bien podrías haber hecho, cuánto podrías haber ayudado a la gente en aquellos días en los que tanta ayuda necesitaban. Me parece que debes casi lamentar el haber regresado aquí. Tienes el aspecto
de casi lamentarlo tú misma, dije, porque su expresión de tristeza parecía susceptible de esa interpretación. Oh, no, respondió sonriendo. Era solo por ti. En cuanto a mí, tengo muy buenas razones para estar contenta de que hayas regresado. Lo mismo debería decir yo. De hecho, ¿te has parado a pensar que si hubiese soñado todo ello, tú no habrías existido salvo como una ficción en la mente de un hombre que dormía hace 100 años? No habría pensado en esa parte. Dijo sonriendo y aún en seria. Aún así, si yo pudiese haber sido más útil a la humanidad como una ficción que como una realidad, yo me debería haber importado el inconveniente. Pero le contesté que mucho me temía que ninguna oportunidad de ayudar a la humanidad en general me había reconciliado con la vida en ningún lugar o bajo ninguna condición, después de dejarla atrás en un sueño. Una confesión de vergonzoso egoísmo que ella hizo el favor de pasar por alto, sin especial reproche, en consideración sin duda a mi desafortunada educación. Además, volví a la carga, con la intención de defenderme un poco más. No habría hecho ningún bien. Le acabo de decir como en mi pesadilla de anoche, cuando trataba de cortar a mis contemporáneos e incluso a mis mejores amigos, el más noble modo en que las personas podían vivir unidas. Me ridiculizaron como a un tonto y a un loco. Esto es exactamente lo que habría hecho en realidad si el sueño hubiese sido cierto y me hubiese puesto a predicar como en el caso que supones. Quizá unos pocos podrían haber actuado al principio como lo hicieron en tu sueño, le replicó. Quizá no les habría gustado en un principio la idea de la igualdad económica, temiendo que ello pudiera suponer bajar su nivel, no entendiendo que pronto supondría elevar el nivel de todos juntos a un plano de vida y felicidad, de bienestar material y dignidad moral, inmensamente más alto que el más afortunado que hubiese disfrutado jamás. Pero incluso si los ricos en un principio te hubiesen confundido con un enemigo de su clase, los pobres, las grandes masas de los pobres, la nación auténtica, ellos seguramente habrían escuchado desde el primer momento, por sus vidas, porque para ellos tu relato habría significado buenas noticias, motivo de enorme alegría. No me sorprende que pienses así, respondí, pero aunque todavía estoy aprendiendo el ABC de este nuevo mundo, conocí a mis contemporáneos y sé que no habría sido como imaginas. Los pobres no habrían escuchado mejor que los ricos, porque aunque en mis tiempos los pobres y los ricos eran dispares en todos los demás, estaban de acuerdo en creer que debía haber ricos y pobres, y que una situación de igualdad material era imposible. Se solía decir, y a menudo parecía verdad, que el reformador social que tratase de mejorar la condición de la gente encontraría un obstáculo más desalentador en la falta de esperanza de las masas, a las que habría que enaltecer, que en la antigua resistencia de los... Incluso si hubiese ido a predicar como imaginas, los pobres habrían considerado mi charla sobre la posibilidad de una igualdad de riqueza como un cuento de hadas, cuya escucha no se merece el tiempo de un trabajador. De los ricos, el de la peor clase se habría burlado y el de la mejor clase habría suspirado, pero nunca habría prestado oído seriamente. Pero Edith sonrió con serenidad. La novela Igualdad, escrita por Edward Bellamy en 1888, nos transporta a un viaje en el tiempo, donde el pasado y el futuro convergen en una narrativa cautivadora.
A medida que los lectores se sumergen en la trama de esta obra utópica, se encuentran con una sociedad transformada y desafían las ideas convencionales de la estructura socioeconómica. En este episodio, junto a Roberto Guzmán, exploraremos la trama de igualdad, analizando la transición del protagonista Julian West hacia el futuro, su exploración de la sociedad de igualdad y los cuestionamientos profundos que surgen a medida que se desenvuelve la historia. El despertar en un futuro desconocido. La trama de igualdad se inicia con el protagonista Julian West, un ciudadano del siglo XIX que cae en un profundo sueño y despierta en el año 2000. Esta transición temporal marca el comienzo de una trama intrigante y llena de sorpresas. Julian se encuentra perdido en un mundo desconocido donde la sociedad ha sido transformada radicalmente. La exploración de igualdad. A medida que Julian se adentra en esta nueva sociedad llamada igualdad, el lector también se embarca en un viaje de descubrimiento. Julian se encuentra con una realidad donde las desigualdades económicas y sociales han sido eliminadas. Los recursos y la riqueza se distribuyen equitativamente entre todos los ciudadanos, lo que conduce a una vida cómoda y placentera para la clase trabajadora. En igualdad, el gobierno es un sistema cooperativo y la producción industrial está organizada de manera eficiente. A través de los ojos de Julian, Bellamy presenta al lector una sociedad que se destaca por su cooperación y bienestar común. La trama se desarrolla a medida que Julian explora los diversos aspectos de esta utopía, interactuando con personajes que representan diferentes facetas de la sociedad de igualdad. A través de estas interacciones, el lector se enfrenta a preguntas fundamentales sobre la igualdad, la individualidad y el propósito de la vida. Cuestionamientos y reflexiones profundas. A medida que la trama se desarrolla, Julian no puede evitar cuestionar la perfección aparente de igualdad. A pesar de los beneficios y comodidades que experimenta, se siente atrapado por la falta de libertad individual y la ausencia de ambición personal. La utopía presentada en la novela parece imponer una uniformidad que aplana la diversidad y suprime la singularidad de cada individuo. Estos cuestionamientos de Julian son fundamentales para el desarrollo de la trama. Bellamy utiliza el personaje como un vehículo para explorar los límites de una sociedad utópica y las implicaciones de eliminar por completo las desigualdades económicas y sociales. A través de las dudas y reflexiones de Julian, se invita al lector a considerar el equilibrio entre el bienestar colectivo y la autonomía individual. La trama de igualdad alcanza su clímax cuando Julian decide regresar al siglo XIX para compartir sus experiencias y conocimientos con su sociedad de origen. Su intención es despertar a sus contemporáneos y abrir un camino hacia un futuro más equitativo y justo. Este momento culminante de la trama nos lleva a reflexionar sobre las posibilidades del cambio social y las implicaciones de construir una sociedad basada en la igualdad y la cooperación. Conclusión: la trama de igualdad de Edward Bellamy nos sumerge en un viaje temporal y nos invita a imaginar una sociedad transformada a través del despertar de Julian en un futuro utópico. Exploramos los elementos de una sociedad ideal donde las desigualdades económicas y sociales han sido superadas. Sin embargo, la trama no se limita a presentar una visión idílica, sino que también plantea cuestionamientos profundos sobre la individualidad, la libertad y el equilibrio entre el bienestar colectivo y la autonomía personal. A medida que la trama se desarrolla y Julian se sumerge en la sociedad de igualdad, el lector se enfrenta a una serie de reflexiones sobre la utopía presentada. Bellamy utiliza a Julian como un catalizador para examinar las limitaciones y los desafíos de una sociedad perfecta, desafiando las ideas convencionales sobre la estructura socioeconómica. La trama de igualdad es un recordatorio poderoso de la importancia de la equidad y la cooperación en la construcción de un futuro más justo. Aunque la novela fue escrita hace más de un siglo, sus preguntas y reflexiones siguen siendo relevantes en nuestra búsqueda de sociedades más igualitarias. Los personajes son los elementos vivos que dan vida a una historia. Y en la novela Igualdad de Edward Bellamy no es diferente. Publicada en 1888, esta obra utópica
presenta una variedad de personajes que no solo impulsan la trama, sino que también nos brindan una mirada profunda a la sociedad transformada de igualdad. En este ensayo, analizaremos los personajes claves de la novela, incluyendo al protagonista, Julian West, su amorío, Edith Leeds, y su hermano, el Dr. Leeds, explorando sus características distintivas y su importancia en el desarrollo de la historia. Julian West, un viajero en el tiempo en busca de respuestas. El personaje principal, Julian West, es un ciudadano del siglo XIX que cae en un sueño profundo y despierta en el año 2000. A través de los ojos de Julian, Bellamy nos sumerge en la sociedad utópica de igualdad. Julian es un observador curioso y crítico de su entorno, lo que le permite cuestionar las estructuras y valores de la sociedad. A medida que Julian explora igualdad, su transformación personal se convierte en un vehículo para reflexionar sobre las implicaciones de una sociedad utópica. Su perspectiva crítica y su lucha interna entre la comodidad material y la falta de libertad individual reflejan las preocupaciones y los dilemas que el lector también enfrenta en la lectura de la novela. Edith Leeds, la representación de la nueva mujer en igualdad. Edith Leeds, el interés amoroso de Julian, es una figura destacada en la novela. Bellamy la presenta como una mujer segura, inteligente y activa en la sociedad de igualdad. A través de Edith, Bellamy desafía los roles de género tradicionales y ofrece una visión de una nueva mujer emancipada. Edith encarna la igualdad de género en igualdad. Su presencia en la novela subraya la importancia de la participación y contribución de las mujeres en la construcción de una sociedad equitativa. Además, su romance con Julian ilustra la posibilidad de relaciones basadas en la igualdad y la colaboración, en contraposición a los roles de género rígidos y desiguales del siglo XIX. El Dr. Leeds, el visionario detrás de igualdad. El hermano de Edith, el Dr. Leeds, es otro personaje clave en la novela. Como visionario y defensor de la sociedad utópica, el Dr. Leeds representa la filosofía y los valores de igualdad. Es a través de sus explicaciones y discusiones con Julian que el lector obtiene una comprensión más profunda de la estructura y el funcionamiento de la sociedad transformada. El Dr. Leeds es un personaje elocuente y persuasivo. Su habilidad para articular las virtudes y beneficios de igualdad es esencial para convencer tanto a Julian como al lector de la viabilidad de esta utopía. Además, su presencia como figura de autoridad y conocimiento le da credibilidad a la visión presentada en la novela. Elenco de personajes secundarios. Diversidad y representación en igualdad. Además de los personajes principales, Igualdad también presenta un elenco diverso de personajes secundarios que reflejan la variedad de roles y perspectivas en la sociedad utópica, desde trabajadores industriales hasta intelectuales y artistas. Cada personaje secundario aporta su propia voz y experiencia a la narrativa. La inclusión de personajes secundarios con diversas ocupaciones y perspectivas refuerza la idea de que la sociedad de igualdad valora y respeta a todos sus miembros. Cada personaje secundario agrega profundidad y complejidad a la trama, y juntos ofrecen una visión más completa de la sociedad utópica presentada en la novela. Conclusión. Los personajes en igualdad de Edward Bellamy son más que simples representaciones en la trama. Son entidades vivas que exploran y personifican los temas y las ideas de la novela. A través de Julian, Edith y el Dr. Leeds y los personajes secundarios, Bellamy ofrece una mirada multifacética a la sociedad utópica de igualdad. Cada personaje aporta su perspectiva única y desafía las convenciones sociales establecidas, lo que permite al lector reflexionar sobre la igualdad, el género, la individualidad y el propósito en la vida. La profundidad de los personajes en igualdad nos invita a empatizar y cuestionar nuestras propias ideas y prejuicios. A través de su representación diversa y compleja, los personajes de la novela nos muestran las posibilidades de un futuro más equitativo
y nos desafían a reflexionar sobre cómo podemos construir una sociedad más justa en el presente. A lo largo de los años, la novela Igualdad de Edward Bellamy ha generado una amplia gama de opiniones y análisis por parte de críticos literarios y escritores. Estos análisis han explorado diversos aspectos de la obra, desde su visión utópica hasta su impacto en la literatura y la sociedad. A continuación presentaremos un resumen general de algunas de las opiniones expresadas por los críticos literarios y escritores sobre esta novela. Uno de los aspectos más destacados de Igualdad es su visión utópica y su propuesta de una sociedad ideal. Muchos críticos han señalado que la novela de Bellamy ofrece una visión esperanzadora y optimista de un futuro en el que las desigualdades económicas y sociales han sido superadas. Se ha elogiado la habilidad de Bellamy para imaginar una sociedad cooperativa y equitativa, donde los recursos se distribuyen de manera justa y todas las personas disfrutan de una vida cómoda y placentera. Esta visión utópica ha inspirado a muchos lectores y ha generado debates sobre la posibilidad de lograr una sociedad similar en la realidad. Sin embargo, no todos los críticos han sido tan entusiastas en su evaluación de la novela. Algunos han cuestionado la viabilidad práctica de la sociedad presentada en Igualdad. Se argumenta que la eliminación total de las diferencias y la asignación equitativa de los recursos pueden conducir a la falta de incentivos y a la supresión de la individualidad. Estos críticos sostienen que la utopía de Bellamy puede ser una visión idealizada y poco realista de la sociedad, ignorando las complejidades y contradicciones inherentes a la naturaleza humana. Además de su visión utópica, los críticos literarios han explorado otros aspectos de la novela, como el desarrollo de personajes. Edward Bellamy presenta a los lectores personajes memorables que encarnan diferentes facetas de la sociedad de igualdad. Julian West, el protagonista, se convierte en el vehículo a través del cual se exploran los dilemas y cuestionamientos profundos sobre la igualdad y la libertad individual. Otros personajes como Edith Leete y el Dr. Leete representan diferentes perspectivas y valores en la sociedad utópica. Los críticos han analizado la forma en que estos personajes interactúan y evolucionan a lo largo de la trama y cómo sus experiencias reflejan los ideales y las tensiones de la sociedad de igualdad. En términos de estilo de escritura, algunos críticos han elogiado la narrativa fluida y cautivadora de Bellamy. Su capacidad para transportar a los lectores a un futuro distante y presentarles una sociedad transformada ha sido destacada como uno de los aspectos más atractivos de la novela. Otros críticos han señalado la presencia de diálogos densos y explicaciones extensas, lo que puede ralentizar el ritmo de la historia y dificultar la inmersión del lector en la trama. En cuanto al contexto histórico y social, los críticos han resaltado el impacto de Igualdad en su época y su relevancia continua en el debate sobre la justicia social y económica. La novela se publicó en un momento en que Estados Unidos experimentaba rápidos cambios industriales y sociales, lo que generó una creciente preocupación por las desigualdades económicas y la explotación laboral. Los críticos han destacado cómo Igualdad capturó estas preocupaciones y ofreció una respuesta utópica a los problemas de su tiempo. Además, la novela ha sido reconocida como una de las precursoras del género utópico y ha influido en obras posteriores que exploran temas similares. En resumen, la novela Igualdad de Edward Bellamy ha sido objeto de una amplia gama de opiniones por parte de críticos literarios y escritores. Algunos elogian su visión utópica y su capacidad para imaginar una sociedad equitativa, mientras que otros cuestionan su viabilidad práctica. Los análisis también han explorado el desarrollo de personajes, el estilo de escritura y el contexto histórico y social de la novela. En conjunto, estos análisis han contribuido a una comprensión más profunda de la obra y su impacto en la literatura y en la sociedad.
Bien amigos, ya vamos a entrar a la parte final de este episodio del podcast. Como ustedes han podido ver, hemos tenido la compañía de Roberto Guzmán en todo el transcurso de este episodio y no podemos concluir el mismo sin preguntarle a Roberto qué te ha parecido esta novela de Edward Bellamy. Dinos un poco, háblanos un poco de tus impresiones, de tu crítica, de la referencia que ha tenido de la novela, porque quizás tú has leído también opiniones acerca de la novela y nos pudieras hablar un poco de todo eso. Sí, yo creo que la novela presenta un tema muy interesante, que es un paralelo de los tiempos actuales. Hay mucha desigualdad, en aquella época también había mucha desigualdad entre las diferentes clases económicas. Presenta una crítica a ese proceso en el cual el protagonista, luego de dormir por un siglo más, se encuentra en la sociedad del año 2000 con todos los cambios que se dan en aquella época en la obra. Y eso me pareció muy interesante porque era un momento en la historia en donde se estaba escribiendo también La máquina del tiempo, otra obra que se trataba de un protagonista del siglo XIX que viajaba al futuro para ver qué había sido de la sociedad. Pero en ese caso era un final pesimista porque la humanidad se había dividido y alguna parte se estaba comiendo a la otra parte. Pero aquí en esta obra se nos presenta como que la igualdad material entre los diferentes grupos económicos es posible, que eventualmente eso sería una realidad, y eso es lo que nos presenta esta obra, una obra más optimista en ese... Es una novela utópica, ¿verdad? O sea, es Sí, correcto, sí. Exacto, sí, utópica, que presenta una final feliz, por así decirlo, de futuro, sí. Bueno, vamos a hablar de la crítica que ha habido a esa novela. Según yo estuve leyendo mientras preparaba este episodio, Roberto, hay un economista, creo que es un economista, Carlos Rodríguez Brown, que él es de la corriente del liberalismo económico, o sea, del liberalismo clásico. Los liberales obviamente se oponen a esa visión socialista y vamos a decir hasta comunista que plantea Bellamy, porque él era socialista, o sea, todo lo que plantea ahí, incluso dice Carlos Rodríguez Brown, que el autor, o sea, Bellamy no emplea las palabras socialismo y comunismo, sino revolución e igualdad, imaginando cómo sería el mundo a final del siglo XX. Incluso él anticipó que iba a haber un estallido a principios del siglo XX, que fue lo que podríamos hablar de la revolución del 1917, que dio origen a la Unión Soviética. Es decir, que ahí él estuvo certero, pero en lo que él pudo no estar muy certero es cómo iban a terminar todos esos regímenes del llamado socialismo real, porque nunca se llegó a esa igualdad económica de la que él habla en la novela. ¿Y tú crees, Roberto, que esa igualdad económica algún día será posible? ¿O es una cosa imposible de lograr? Bueno, eso está difícil. Porque en primer lugar, las personas unen su identidad a diferentes sistemas económicos. Entonces hay personas que creen que cualquier persona que esté hablando de igualdad en el término económico es un comunista, y por lo tanto es una entidad malévola que debe ser destruida a cualquier costo. Hay otros que ven en los capitalistas explotadores, sin importar la clase de capitalismo que se trate ni nada. Entonces esa polarización, ¿verdad? Ese extremismo polarizante es lo que va a ser muy difícil que se pueda implementar algún tipo de cambio positivo para todos los diferentes grupos, ¿verdad? Porque sin eso tendría que haber el uso de la violencia, y eso no está bien. Un
una resolución pacífica en la que los diferentes grupos puedan comprometerse y hacer compromiso y sacrificio por el bien común sería preferible a cualquiera de las otras opciones, ¿verdad? Que marginalizar cualquier otro grupo, porque es algo que ha sucedido históricamente. Un grupo obtiene el poder y entonces el grupo que se depuso ahora va a ser Sí, explotado, va a ser marginado, claro, y ahora vuelve otra vez el ciclo y sí. para destruir el ciclo se necesita hacer algo distinto, se necesita hacer algo mejor, se necesita incorporar alguna forma en que se pueda obtener beneficios para todos los grupos sin la explotación de ningún grupo. Entonces eso es algo que todavía no se ha concebido, pero algún día, así como apareció el comunismo, apareció el capitalismo en la Edad Media, aparecerá otro sistema económico completamente distinto y entonces quién sabe, ¿verdad? Sí, mira, ahora Ya que tú veremos. hablas bueno, esta novela me trajo a la memoria la novela Rebelión en la Granja de George Orwell, pero desde el otro lado, porque George Orwell en esa novela criticaba los sistemas totalitarios, principalmente los del socialismo real, ¿verdad? Hay una frase muy famosa de esa novela que me imagino que tú has leído, era Rebelión en la Granja de Orwell. Él dice, hay una parte en que Sí, sí, los cerdos eran como los animales que tenían el mando, ¿verdad? Ellos dictaron una serie de normas, por ejemplo, decían sí. que primero que todos los animales eran iguales, pero después, mientras se fue Pero desarrollando algunos la trama, eran más iguales que otros. exacto, Exacto. algunos animales son más iguales que otros. Tuvieron que hacer esa modificación. O sea que, pero hay evidencia, Orwell, que la igualdad en términos económicos es prácticamente imposible. Pero yo, a propósito de lo que tú dices, que ya hemos visto lo que es el comunismo, lo que es el capitalismo, ¿verdad? Hablando de un sistema económico ¿No? que pudiera surgir en el futuro, yo en esta semana hay un canal de difusión de ideas económicas que yo sigo, que ellos hablaban. Ellos partían de la tesis. ¿Será la inteligencia artificial una oportunidad para que el comunismo pueda realizarse? Porque el gran problema que se ha visto en el socialismo real, y eso lo decían autores como von Mises, que es un autor de la llamada escuela austríaca del liberalismo económico, él decía que el problema del socialismo era que no permitía el cálculo económico, o sea, que era imposible porque en un sistema donde el Estado planifica todo, o debe planificar todo para que la economía produzca lo que debería producir en función de lo que los ciudadanos de ese país demanden. Él lo que postulaba vos mismo lo que postulaba era que era imposible porque la cantidad de variables y la cantidad de información que un planificador de Estado tenía que tener en cuenta para que el sistema funcionara era imposible de gestionar, porque tú tendrías que definir primero qué recursos tú tienes, ¿verdad? Cómo tú lo vas a distribuir, a qué sector productivo tú le vas a dedicar esa inversión en función de lo que tú crees que pueda necesitar tu población, ¿verdad? Esa cantidad de cosas que implican una economía que son muy complejas y que involucran muchísimas variables y muchísima información, era imposible de gestionar por los políticos. E incluso en el video ellos dicen, los políticos generalmente no son expertos en nada. Entonces, una cosa tan compleja como una economía que un político pretenda planificarla y que pueda garantizar que se van a satisfacer todas las necesidades económicas de una población, es una tarea prácticamente imposible. Pero ellos incluso dicen que aún con o sea, la conclusión a la que llegan es que aún con la inteligencia artificial hay otras cosas que no tendrían solución, que no permitirían llegar a ese sistema socialista, vamos a decir, ideal, un paraíso, una tierra como siempre prometían ese tipo de sistemas de socialismo real, ¿verdad? O sea, la satisfacer todas las necesidades de todo el mundo.
Eso sería imposible porque ellos ponían el ejemplo que el problema también está en el tipo de incentivo. O sea, la economía, el capitalismo funciona en base a incentivos. Es decir, ¿cuál es el incentivo de una empresa? ¿Qué voy a ganar? O sea, cuando tú eres un empresario, el incentivo tuyo es que vas a ganar dinero. Eh, y basada en la idea de que planteaba Adam Smith, o sea, siempre se recurre a esa figura. Tenemos pan, podemos ir a una panadería y tener pan, no es por la benevolencia del panadero, sino porque el panadero lo único que busca es ganar dinero, y la única forma de ganar dinero para el panadero es producir un buen pan, que la gente le guste, que la gente vaya a comprarlo, y así pasa con todo en la economía. Entonces es muy difícil que haya esos incentivos si al final de cuentas, independientemente de si tú eres competitivo o no, en una economía, en un sistema socialista, te van a satisfacer tus necesidades. Hay poco incentivo para la innovación y para la competencia y para satisfacer a un mercado. Ellos ponían el ejemplo de que habían intentos de establecer incentivos en ese tipo de sistema. Por ejemplo, si había una fábrica de clavos del Estado, ¿verdad? Bueno, todas las fábricas eran del Estado en ese sistema, ¿verdad? Y había otra, se habían dos fábricas de clavos. El incentivo que ellos proponían era que, de acuerdo a la producción, a la que mayor producía, a la que la producía, la que producía mayor cantidad, ese sería, iba a dar una especie de premio, incentivo a los mandos directivos de la empresa. Pero ¿qué pasa? Que la empresa que ganaba sí producía mayor cantidad de clavos, pero de una calidad muy pésima. Entonces, los incentivos en ese tipo de sistemas mostraron no funcionar, y eso es algo que la inteligencia artificial tampoco podrá evitar, porque tú puedes ser muy bueno planificando y proyectando cómo tú vas a producir y cómo vas a distribuirlo, pero en el momento de llevarlo a la práctica, ahí es que está el problema. Tú puedes planificar todo muy bien, pero ya cuando tú llevas las cosas a la realidad es la que es, y tú no puedes cambiar ciertas cosas, y tú no puedes cambiar cierto comportamiento del ser humano. Entonces, ¿qué te parece todo este panorama que te he explicado? ¿Tú lo ves así? ¿Tú piensas que nunca llegaremos a un sistema de igualdad total, de igualdad económica total? Eh, si otro sistema económico tendría que tomar en cuenta la naturaleza humana, como prefiere jerarquías y todo eso. La inteligencia artificial es programada por seres humanos, como tal, sigue su idiosincrasia y los principios del programador. Y por ese motivo, eso se va a reflejar en cualquier tipo de sistema que la inteligencia artificial aplique, ¿verdad? Entonces, esto es algo que hay que tener en cuenta. Lo más probable podría ser una sociedad de post-escasez, lo que dicen post-scarcity en inglés, donde haya abundancia de recursos, porque los sistemas de producción debido a la inteligencia artificial son tan productivos, son tan efectivos, que los recursos esenciales o básicos para las personas va a ser prácticamente gratis. Pero eso es porque la producción va a ser tan eficiente que va a poder llevar a esa posibilidad. Un ejemplo tenemos hoy en día con los periódicos gratis, que son, y otros elementos que... O la misma comunicación, Roberto, porque antes, por ejemplo... Exacto, por ejemplo, ahora sí. Sí. Una llamada internacional, por ejemplo, tú estás en Nueva York ahora, y yo estoy en República Dominicana. Una llamada internacional costaba un riñón antes, o sea, hace 30, 40 años, costaba muchísimo dinero. Entonces nosotros todo este tiempo hablando a miles de kilómetros de distancia, eso es posible con el desarrollo de la tecnología. Y un poco es lo que plantea Jeremy Rifkin en un libro que se llama La sociedad de coste marginal cero, que también él predice eso, que la evolución de la tecnología va a hacer que nuestras sociedades sean tan productivas que prácticamente los productos básicos que tú necesitas para vivir van a producirse a costo cero o a costo muy bajo. Entonces eso va a producir
que todas nuestras necesidades, como tú dices, ya no hay escasez, que todas nuestras necesidades básicas estén satisfechas, porque las economías van a ser más productivas. Ahora bien, yo creo que nunca llegaremos al nivel de igualdad que plantea Edward Bellamy, Oh, no, no, eso no. porque siempre va a haber No, diferencias. siempre va a haber personas que son más iguales que otras, como dicen Exacto. en la historia. Sí. Exacto. Pero sí, por lo menos creo que sí es posible acabar con la pobreza material, o sea, que no haya pobreza de solemnidad y que todos tengamos por lo menos lo básico. Y ya a partir de ahí, teniendo lo básico, cada quien se destacará más que, como siempre ha sido, ¿verdad? En la historia del mundo, habrá uno que se destaque más que otro y que acumule más que otro, como siempre ha sido, ¿verdad? Porque el ser humano Sí, sí, no creo que vaya a cambiar. no, no, la naturaleza humana es lo que es. Es la que es. Roberto, para mí ha sido un placer que nos hayas acompañado. Siempre tú me recomiendas buenas obras que invitan a la reflexión, ¿verdad? Después vamos a coordinar para otra obra, porque este tipo de literatura especulativa y de ciencia ficción, de alguna manera lo que plantean son cuestiones de nuestro presente, ¿verdad? Proyectado hacia el futuro, pero en realidad la ciencia ficción lo que siempre ha buscado es poner el dedo en la llaga de temas que son del presente, ¿verdad? Entonces, qué bueno que tú siempre Sí, sí, reflejar, sí. exacto, nos trae este tipo de novela poco conocida. Por ejemplo, yo no conocía esta novela, ni conocía a este autor, entonces, qué bueno que tú estás ahí para recomendarnos este tipo de lectura que se salen de lo que uno, del tipo de lectura a la que uno está acostumbrado, ¿verdad? Siempre es bueno. Pues muchísimas gracias, Roberto. No sé si quieres agregar algo más. Nada, no, por ahora nada, pero en el futuro vamos a ver si podemos agregar más contenido. En cualquier momento, dentro de unos meses, te volveremos a traer por aquí para tratar alguna obra interesante de la que siempre tú nos traes. Pues muchísimas gracias, Roberto. Ok, gracias. Y así concluye una entrega más de Tertulia Literaria Papel Maché. Agradecemos que nos hayas acompañado y te esperamos en el próximo episodio para seguir viviendo un libro a la vez.